El grupo RPP se ha comprometido desde el inicio de la pandemia con un tema que discernimos a tiempo como prioritario: la situación de los niños, los adolescentes, los escolares en las condiciones de confinamiento y de restricciones que se nos impuso. Organizamos por eso varias iniciativas y varios foros tratando de orientar a las familias peruanas sobre lo que significó un desafío inédito en nuestra historia: niños en las casas y las clases a distancia vía digital. Ha llegado el momento de hacer un balance de lo que hemos aprendido y al mismo tiempo mirar cómo se han reiniciado las clases presenciales o semipresenciales, y para eso hemos invitado a un conjunto de especialistas y de testigos que nos harán comprender cómo a nivel nacional nuestro país ha vivido esta semana los días últimos del plazo que se dio para que todos los niños vuelvan a clases en la medida, naturalmente, en que la infraestructura escolar lo permitiese. Sabemos, Mabel, que en esta materia han habido muchísimas deficiencias. Ahora comenzamos con un primer invitado, Mabel. Así es, vamos a conversar con Ángela Bravo. Ella es vocera de la UNESCO y exdirectora de Educación Secundaria y Primaria del Ministerio de Educación. Señora Bravo, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Buenos días, Fernando. Buenos días a todo el público de RPP que nos escucha. Desde el 14 de marzo y de manera paulatina, millones de alumnos han regresado a las escuelas. ¿Qué porcentaje de ellos han regresado? Pero también nos preocupamos por aquellos que no han regresado y particularmente por ellos. ¿En qué condiciones se encuentran? ¿Por qué no han tenido la oportunidad de regresar a las escuelas de manera presencial? Así es, Mabel. De hecho, desde el UNESCO Perú hemos estado desde el inicio del cierre de las escuelas insistiendo con la reapertura. Hemos sido uno de los pocos países de la región que mantuvo las escuelas cerradas durante 2 años y por ello nos da bastante alegría y felicitamos el esfuerzo de todos los actores involucrados en esta reapertura, incluido el grupo RPP, la sociedad civil, las propias escuelas y el Ministerio de Educación. A la fecha, según el reporte del Ministerio, el 85% de las escuelas están abiertas. Sin embargo, cuando vemos el mapa desagregado, vemos casos como Loreto, Piura, Lambayeque, donde hay una apertura del 60%, o casos más críticos como La Libertad, que ha reportado un 30% de escuelas abiertas. El otro punto que tenemos que tener en consideración, que esto implica que la escuela haya abierto, no que las jornadas estén completas. Algunos chicos, chicas, niños, niñas siguen yendo por horas al colegio o algunos días de la semana. Y eso no es una presencialidad plena y tenemos que trabajar para ir hacia esa presencialidad plena, que es el derecho a la educación que merecen estos estudiantes. Es decir, ese 85% no es tan fiable en términos absolutos. Pero ¿qué pasa con ese otro 15% que no ha regresado a las escuelas? ¿Cuáles son los motivos? ¿O debemos considerarlos entre aquellos que se vieron excluidos del sistema escolar durante la pandemia? Sí, tenemos que considerar que esta data del Ministerio es sobre locales escolares, no sobre matrícula. Entonces estamos viendo el 85% de los locales escolares y eso corresponde a una matrícula bastante elevada. Tenemos más o menos 8 millones de estudiantes en el país, estamos cerca de 6.000, 7 millones ya en las escuelas. Son las escuelas más pequeñas. En el caso de la selva, por ejemplo, muchos de los casos se dan porque no se ha podido contratar el personal docente, cosa que no es algo a raíz de la pandemia, sino que veníamos arrastrando estructuralmente esta problemática de no apertura por el tema de no tener personal contratado a tiempo, pero también en el caso de la costa norte tenemos el efecto todavía increíblemente de la reconstrucción con cambios que se viene trabajando aceleradamente, pero que no se ha podido cumplir a tiempo, ¿no? Entonces muchos locales escolares no han podido abrir porque no tienen infraestructura habilitada en este momento y no se ha gestionado con tiempo alternativas. Esto también se suma a que en algunas regiones, por ejemplo en el caso de Piura, las autoridades locales, las autoridades regionales, no impulsaron el retorno en 2021, que ha sido una buena experiencia para las escuelas que ya habían reabierto, que ya habían probado protocolos y que no han empezado de cero, ¿no? Entonces esa demora ha hecho que empecemos recién este año con la reapertura y no tengamos la oportunidad de probar protocolos, de poder ver cómo nos va con la reapertura en 2021. Así que hay componentes ahí de gestión, de contratación y también de infraestructura que están haciendo imposible que todos retornemos al 100% aún, y tenemos que considerar este grupo importante que no tenemos la cifra, que está en esta semipresencialidad, ¿no? Que todavía no podemos asegurarles presencialidad completa por el tema del aforo, en este caso, sobre todo en las escuelas urbanas. Ahora bien, ¿qué política de acompañamiento psicopedagógico se ha diseñado para que los niños que se habían desacostumbrado al colegio
acudan ahí con alegría, como el medio natural para adquirir conocimientos, pero al mismo tiempo para alternar con sus compañeros y amigos. Esto es un desafío para los niños en general, pero un sector significativo de ellos ha perdido parientes, padres, madres, hermanos, y en algunos casos están cuantificados los 2 padres. ¿Qué es lo que se ha previsto en nuestro país y en otros? Porque usted representa a una agencia internacional de la ONU, la UNESCO. ¿Qué se ha previsto para que esos niños entiendan qué significó el horror que hemos vivido nosotros como adultos, pero ellos a su manera como niños? Así es, Fernando. Esto es un dato que no tenemos que dejar pasar. El Perú es el país con más huérfanos a raíz de la pandemia. Eso quiere decir que en casi todas nuestras aulas tenemos a alguien que ha perdido un familiar cercano, un cuidador inmediato, y que incluso los adultos cuidadores, los docentes, los padres de familia, hemos tenido también duelos, ¿no? Situaciones complicadas por las que hemos pasado en esta pandemia. Eso genera un retorno con un nivel de movilización emocional muy fuerte, que se vincula también al tema de haber perdido la interacción, el poder trabajar con otros, el poder respetar los espacios, el poder interactuar y resolver los conflictos. También es un tema que hemos tenido en reto por estar en esta educación remota tanto tiempo. Lo que estamos sugiriendo desde la UNESCO, y ustedes a través de nuestras redes sociales pueden encontrar esta información disponible, es trabajar 2 estrategias importantes. La primera es que empecemos con una acogida extensa, una acogida ampliada. Normalmente las escuelas hacen jornadas de bienvenida los primeros días, donde nos encontramos, donde nos contamos cómo estamos. Sin embargo, lo que estamos proponiendo a nivel de UNESCO es que podamos hacer una acogida ampliada. Tomemos un mes y medio de clases para poder hacer actividades que alternen la parte cognitiva, la parte del aprendizaje, con la parte emocional. Básicamente concentrándonos en 2 razones. Desmovilizar el duelo, resocializar a las personas, porque tenemos que aprender a volver a vivir como sociedad, a vivir como entorno en la institución educativa, y trabajando el diagnóstico de aquellos casos donde la escuela va a necesitar soporte, ya sea del centro de salud comunitario, ya sea de un psicólogo o ya sea el soporte también de la familia. Entonces, hay una acogida larga que tenemos que trabajar en estos primeros meses, ¿no? Algunas escuelas han optado por traer a los niños y empezar con las tareas, empezar con los exámenes de conocimiento, que en verdad es muy importante también porque la brecha de aprendizajes es muy profunda y no podemos dejarla pasar. Sin embargo, si no estamos bien emocionalmente, si no estamos con vínculos seguros, con vínculos de apego conectados con nuestros profesores, no aprendemos. Así que tenemos que ahí revertir un poco la fórmula. Señora Bravo, no solamente es la inestabilidad emocional producto de todo lo que sucedió durante la pandemia, el alejamiento, las muertes, las crisis, sino también niños que se han visto sometidos a violencia familiar. Y en su momento, la escuela se convertía en una válvula de escape, donde inclusive los maestros se convertían en salvadores de los niños. Hay un déficit importante en nuestro país de psicólogos. Yo quisiera, por favor, que profundice en eso y también en la misma atención que los maestros deben darle a ese asunto, a la violencia familiar, hoy que los niños regresan a la escuela. Pero, por favor, conversemos de esto tras escuchar a nuestros anunciantes. Son las 9:15. Volvemos. Vocera de la Agencia Especial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Ángela Bravo, tiene una experiencia también en el Ministerio de Educación en el Perú. Y a ese título nos ha dado algunos alcances importantes sobre lo que hemos vivido durante los 2 años de pandemia, lo que estamos viviendo a medida que se han ido haciendo posible el retorno de los chicos a las escuelas. Y usted enfatizó en el aspecto acogida larga, bienvenida larga. No se trata solamente de conocimientos, se trata de crear un espacio en donde los chicos se sientan en confianza y sientan que están viviendo ahí algo bello, algo formidable. Aprender a conocerse uno mismo y a establecer relaciones con los demás. ¿Qué datos tiene usted sobre la manera como este retorno a clases se viene llevando a cabo en el Perú?
Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, el retorno, como mencionas, ha sido motivo de mucha alegría, de mucha emoción en las comunidades educativas. En el reporte que hemos hecho de mapeo de la UNESCO, hemos identificado en casi todas las escuelas con las que nosotros trabajamos en el programa Horizontes, que es nuestra intervención principal de secundaria rural, ha habido este espacio de acogida, ¿no? Ha habido estas jornadas de juego, de trabajo psicopedagógico, de trabajo a través del arte, a través de la expresión corporal, incluso de los adolescentes, de los niños, para poder conectarse de nuevo con este vínculo de la escuela, ¿no? Esta acogida larga, que tenemos unas recomendaciones en todas nuestras redes sociales para poder hacerla con mucha más efectividad, con muchas más ganas, también con la mirada más técnica, que a veces necesitamos en la escuela un soporte para poder trabajar esos puntos específicos, sobre todo el acompañamiento emocional y el bienestar desde la acogida y el vínculo. Los tenemos a disposición de toda la ciudadanía en todas las redes sociales de la UNESCO. Nos han permitido que varias escuelas estén en esta línea. Sin embargo, también hemos identificado los otros casos, ¿no? Escuelas donde de repente, por este afán de tratar de trabajar de frente la brecha de aprendizaje, hemos ido al lado académico-cognitivo, ¿no? Entonces tenemos ahí que mediar, y primero el vínculo, primero la acogida, primero sentirnos bien, sentirnos conectados para aprender. Y antes de entrar al aprendizaje en sí, cuánto se ha perdido y cuánto se puede recuperar en los próximos meses, yo le consultaba por la falta de psicólogos en los diferentes colegios de nuestro país. De alguna manera, el Ministerio de Educación capacita a los profesores para poder contener a los niños, sobre todo aquellos que son víctimas de violencia familiar. Así es, Mabel. De hecho, el Ministerio de Educación, a través de toda la mirada de la protección del estudiante y el bienestar del estudiante, tiene protocolos para poder hacer que la escuela actúe ante un caso de violencia, ya sea física, psicológica o sexual, cometida por cualquier adulto o cualquier persona contra un niño o un adolescente Hay un protocolo y una ruta muy clara de cómo se hace el seguimiento con la familia, el trabajo con la demuna, el trabajo de la denuncia y el acompañamiento también de reparación para la persona. Sin embargo, lo que tenemos que distinguir ahí es que los docentes, en nuestra formación, inicial, nosotros llevamos psicopedagogía del desarrollo sobre todo. Sin embargo, la parte especializada del tratamiento psicológico, del tratamiento de acompañamiento a un problema, por ejemplo, reparación de un duelo profundo o una situación de violencia, o de repente incluso una situación de un problema mental, que han aumentado muchísimo los casos de ansiedad y estrés, sobre todo en adolescentes y niños pequeños en esta pandemia, las tiene que trabajar un especialista. Y ahí sí tenemos un reto muy grande. Según la Contraloría, en 2019, solo 2 de cada 10 colegios tenían un psicólogo en la escuela. El Ministerio desplegó una red en 2019 de psicólogos itinerantes que siguen trabajando, en el ámbito de un UGEL, y uno puede hacer derivaciones, pero no es universal. No se ha llegado a todo el país, no se ha llegado a todas las escuelas. Y no tenemos suficientes psicólogos tampoco en el país para poder atender, esa demanda, ¿no? No podríamos, si quisiéramos, si tendríamos el presupuesto ideal, poner un psicólogo en cada institución educativa. Lo que tenemos que fortalecer ahí son las redes comunitarias de salud mental. El MINSA tiene un rol importante ahí, que tiene que trabajar de la mano de educación y poder acelerar los protocolos de derivación, para que cuando agotemos lo que podemos hacer desde la escuela, que es el acompañamiento, más desde el vínculo psicopedagógico, desde el acompañamiento de sentirnos seguros, de hablar del tema, de poder generar vínculos de confianza, volver a socializar, volver a estar bien para aprender, que es lo que nos corresponde a los docentes, podamos derivar con efectividad a un espacio donde los niños, niñas y adolescentes sean atendidos por un especialista. Y ahí es donde tenemos un reto intersectorial que no hemos visto tan activado, lamentablemente, en este retorno. Señora, nos ha dicho usted que hay que diseñar un largo periodo, un mes y medio, dijo, de acogida especial. Naturalmente que las escuelas deben permitir la adquisición de conocimientos, matemáticas, lenguas, ciencias, historia, pero hay que pensar en otras actividades escolares vinculadas al deporte y a las artes, que en este momento más que nunca permite la expresión de cosas insospechadas del interior, del alma de nuestros hijos. Estoy pensando naturalmente en pintar, dibujar, ya sabemos cuánto se expresa uno a través de eso, pero también en la música. Y lo digo yo, que sufrí cuando era niño, que me prohibieron cantar y ser parte del coro de mi clase porque no estaba capacitado. Hoy sabemos felizmente que todos podemos cantar si el profesor es bueno y hace bien cantar en un coro. Yo quisiera saber de su parte como UNESCO qué énfasis, qué instrucciones hay para que estas actividades deportivas y artísticas tengan un mayor énfasis que de costumbre, porque eso ayudará al bienestar de nuestros hijos.
Así es, Fernando. Es un tema muy clave el poder trabajar la priorización de las competencias, porque recordemos que ahora en el Estado peruano hemos adoptado la tendencia global de trabajar una educación por competencias, competencial. Y cuando hacemos un saber complejo competencial, tenemos el conocimiento, pero no es el centro del conocimiento. Activamos el conocimiento a través de nuestras capacidades y a través de nuestras emociones. Así podemos ser competentes. Por ejemplo, si tú eres competente ahora en cantar, es porque has desarrollado el conocimiento de que puedes hacerlo, la capacidad de poder hacer la expresión de la voz y también la emocionalidad que está vinculada a poder cantar, que te da una satisfacción. Entonces, cuando nosotros vemos el aprendizaje de esa manera, completo, integral, por competencias, no tenemos que preocuparnos si es que cuando estamos haciendo una actividad más lúdico-artística, no estamos trabajando de repente matemática o comunicación. Porque, por ejemplo, cuando trabajamos un juego, estamos trabajando indicaciones, estamos trabajando secuencias. Podemos hacer un juego basado en la matemática, como por ejemplo, correr por el patio y medir el espacio a través de nuestros pasos. Hay diferentes estrategias que la escuela puede trabajar en este enfoque por competencias, en una mirada de educación más integral, más profunda, en el cual no tiene que decir yo compito las horas de arte o las horas de educación física o las horas de cuerpo o juego libre con las horas del aprendizaje formal en donde nos imaginamos a los niños sentados hacia adelante mirando a la pizarra, ¿no? Entonces, esta mirada del juego lúdico, de la mirada del juego libre, del juego estructurado, son estrategias que los docentes hemos ido adquiriendo en los últimos años y que tenemos que enfatizar en este momento. Porque en este mes de la acogida extendida, en este mes y medio de acogida extendida, a través de esas experiencias también podemos empezar a medir cómo estamos a nivel de aprendizaje. Y ahí, como mencionaba Mabel, la brecha es muy grande. 2 años de cierre de escuelas, por más que hayamos tenido todo el esfuerzo tan grande de mantener la interacción, el vínculo en el aprendizaje, no han logrado los aprendizajes porque la mediación, la interacción que hace el docente con una pregunta, siguiendo el proceso, viendo el resultado del producto, no se puede reemplazar de manera remota. No hemos podido tener eso. Y esa brecha es muy grande, muy profunda de revertir. Señora Bravo, y en ese sentido los profesores van a encontrar que una misma aula pues tiene alumnos cuyos avances son desiguales, ¿no? Probablemente en un aula de tercero de primaria hayan niños que no saben multiplicar o no saben restar muy bien, porque, valgan verdades, estos 2 años han sido muy, muy difíciles. Ya yendo al aprendizaje clásico por el que los padres también se preocupan, ¿cuán flexible es la currícula propuesta para este año? Para que los niños no se sientan frustrados tampoco. Así es, ahí lo que tenemos que reconocer es que nosotros partimos de una mentalidad de escuela donde agrupamos a los niños por edad y como están por edad asumimos que todos tienen más o menos el mismo nivel de aprendizaje. Sin embargo, cuando vemos esto, no solo antes de la pandemia, sino también con el efecto de esta brecha que se ha profundizado, cuando veíamos el resultado de la evaluación censal de estudiantes, veíamos que no todos los niños están en el estándar que les corresponde de grado para ese aprendizaje, sino pueden estar o más arriba o más atrás. De hecho, en segundo de secundaria, el 20% de los niños estaban en el estándar, por ejemplo, en comunicación, comprensión lectora, pero el 80% estaba o en sexto de primaria a nivel de aprendizajes o en cuarto de primaria a nivel de aprendizajes. Esto con data de antes de la pandemia. Más la brecha profundizada, la verdad que vamos a estar en una situación bastante crítica, es que yo como docente llego a mi aula y espero que los estudiantes estén en lo que dice el currículo prescrito, en lo que dice el papel. Lo que tenemos que hacer es hacer diagnósticos de nivel real de aprendizaje. Y de hecho saludamos que el Ministerio de Educación ya está tomando este tema, ya está tratando de ponerlo con herramientas concretas de evaluación diagnóstica, de estándares de aprendizaje que ya tiene el currículo del 2016, que nos permiten ubicar a los estudiantes en qué saberes ya tienen un estándar adecuado a su nivel, adecuado a su grado, digamos, asignado por edad, y en cuáles están por debajo y necesitan soporte. Ahí lo que tenemos que hacer es trabajar de manera flexible, muy, muy flexible. Tenemos que pensar el estándar de aprendizaje real, lo que sabe el estudiante, lo que necesita aprender para poder llegar al nivel real. ¿Pero está propuesto así por el Ministerio de Educación? Sí, así está felizmente en las nuevas normas y de hecho el currículo nacional anterior ya hablaba de estándares. Lo que tenemos que cambiar es nuestra mentalidad de que porque un niño está en el grupo de, no sé, segundo de secundaria, tiene que saber lo de segundo de secundaria y solo enseño lo de segundo de secundaria. Si el 80% de mi clase no necesita eso, necesita lo de sexto de primaria, yo estoy enseñando para las carpetas, no para los estudiantes. Esa mentalidad es muy difícil de romper porque además hay una demanda de no vamos a terminar el colegio completo. Lo que tenemos que asegurar es afianzar los saberes y con eso los chicos se nivelan. Hay muy buenas experiencias internacionales de enseñar al nivel real de aprendizaje que nos permiten ver que esto es posible. Los chicos se nivelan y empiezan aceleradamente a ponerse de nuevo en el estándar. No es decir que vamos a perder, no vamos a retroceder, sino reconocer qué necesita cada niño, qué necesita cada estudiante.
y para eso el maestro necesita más recursos y necesita más tiempo en aula, más tiempo para preparar su clase, y ahí es donde tenemos que trabajar y activar las políticas educativas. Señora Ángela Bravo, muchas gracias por su participación en nuestro programa especial sobre la vuelta a clases presenciales. Le agradecemos el acompañamiento que ha dado a todo este proceso desde su cargo en la UNESCO, que se ocupa de la educación a nivel mundial, naturalmente, y ojalá que lo que ha dicho usted sea escuchado por maestros, directores y padres de familia para que este proceso se lleve a cabo con el mayor beneficio posible para los escolares de nuestro país. Que tenga usted muy buenos días. Muchas gracias por su presencia en RPP. A ustedes, gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestro programa especial sobre regresemos a clases, esta vez desde el punto de vista de la salud física. Y lo vamos a hacer con un especialista del Centro Nacional para el Control de Enfermedades, la Epidemiología y la Prevención, el doctor César Munaico. Continuamos en nuestro programa especial, regresemos a clases, y en esta oportunidad vamos a conversar con el doctor César Munaico. Él es investigador del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, porque ahora que nuestros niños han regresado a las escuelas de manera presencial, pues los padres somos muy temerosos de que se registre algún contagio, sobre todo si es que tenemos pacientes con enfermedades crónicas en casa o adultos mayores. Hace unos días en Arequipa, por ejemplo, se registró el caso de un colegio, el colegio emblemático Independencia Americano, que detectó un caso, pero resulta todo el colegio cerró, impidiendo que todos los alumnos vayan a la escuela. Por eso es que hemos convocado al doctor Munaico para que nos ayude a entender qué es lo que se debe hacer cuando se detecta un caso de contagio de COVID-19 en un colegio y cuál es el protocolo ante casos sospechosos. Doctor Munaico, muy buenos días. Muy buenos días, Mabel. Buenos días, don Fernando. En principio, doctor, en este tiempo, en estos cerca de 15 días ya que llevan las escuelas abiertas, si no es más porque los colegios particulares abrieron antes, ¿se puede considerar que los colegios son focos de infección? No, en realidad no. Bueno, hemos recibido reportes de algunas regiones, pero son casos aislados, es un solo caso en el cual se realiza la investigación y se descarta pues que haya habido alguna exposición dentro del colegio, ¿no? Entonces, para ahora no tenemos ningún brote, ¿no? Y la idea es que esto continúe así. De acuerdo. Permítanos, por favor, invitar a nuestros oyentes y televidentes e internautas a llamarnos y formularles a usted, por favor, doctor Munaico, preguntas directamente. Los teléfonos quedan abiertos. Nos pueden llamar al 212-4100, 212-4110, o bien desde provincias una llamada gratuita a través del 0800 13 140. Pueden llamar y formularles preguntas en relación a la situación de sus hijos o sus parientes al doctor Munaico del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC. Por mi parte, doctor Munaico, quisiera conocer qué exigencias de bioseguridad se deben respetar en los colegios respecto de la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social. Sí, bueno, ya con el Minedo en sus protocolos, ellos ya tienen una lista de acciones que son importantes, por ejemplo, adecuada ventilación, distanciamiento físico, organización de los espacios educativos, señalización de los espacios, implementación obviamente del lavado de manos es clave, el uso de mascarilla es obligatorio, así como la burbuja social del aula, higiene respiratoria y obviamente la vacunación. Esas son las medidas que se tienen que cumplir en los colegios. Además, en los colegios, si es que se detecta algún caso, ya sea del profesor o de un escolar, inmediatamente se comunica al Ministerio de Salud para que pueda realizar la investigación debida, y ahí es importante
que esa coordinación a nivel local, nosotros a nivel de ministerio estamos coordinando muy frecuentemente, y a nivel local esa comunicación que debe haber entre el colegio y el establecimiento de salud debe ser cercano, para que se puedan hacer una buena investigación y Sí, estamos perdiendo comunicación, no sé si está mejor en estos segundos, pero en todo caso, doctor, ¿el colegio debe cerrarse completamente si es que se encuentra un caso de COVID-19? ¿Sí, doctor? Sí, aló. Sí, le preguntaba, como en el caso de Arequipa, en donde se detecta un caso de COVID y en un aula se cierra toda la escuela, ¿ese es el protocolo? ¿Los padres también tienen un gran signo de interrogación al respecto? No, en realidad no es el protocolo. En el protocolo del Minedo no dice eso. Lo que dice en el protocolo del Minedo es que al niño que se detecta en el colegio se tiene que aislarlo, llamar a los papás, ¿no?, para que lo puedan ir a recoger. Además, inmediatamente se tiene que avisar al establecimiento de salud más cercano. Principalmente hay que comunicar al área de epidemiología para que pueda hacer la investigación de caso, ¿no?, ver dónde se contagió, cómo ha sido el contacto con los otros niños, ¿no?, si el contacto ha sido con mascarilla, ¿no? En todo momento no hay ningún problema, solamente se pone aislamiento al niño, ¿no? Pero si el contacto ha sido sin mascarilla, ahí bueno, tiene que ir evaluando en la investigación y se van a ir tomando las decisiones. Pero la idea no es cerrar el colegio, ¿no? Las clases tienen que garantizarse y por eso ahí es clave la coordinación, ¿no?, que hay entre el colegio con el establecimiento de salud. A veces hemos tenido problemas también cuando a veces no quieren dar la información en los colegios y eso es falta también de, si bien es cierto se les comunica y se coordina con ellos, a veces también es de forma individual, ¿no?, ya sea del director. Pero en ningún momento se tienen que cerrar los colegios, ya los protocolos lo dicen, hay que hacer la investigación y de la investigación se decide si es que se cierra o no el aula o se pone aislamiento al niño o en un caso extremo ya se debería de cerrar el colegio. Doctor Munaico, es el momento de escuchar a quienes nos llaman por teléfono y tienen dudas. Jorge desde Surquillo es la primera llamada. Jorge, muy buenos días. Buenos días, yo tengo hijos en el nivel inicial, primaria y secundaria, 5 años, 8 años y 14 años. Mi pregunta va en ese sentido, ¿cómo hago con los padres que son antivacuna y que me están enviando compañeritos de mis 3 hijos, niños no vacunados y expuestos al COVID? Y segundo, no quieren venderle la planta a nadie, señorita Mabel, pero el colegio se llama Colegio Nacional de la Independencia Americana. Es un colegio con más de 180 años de fundación. Muchas lo fundó gracias Simón por la Bolívar y lo funda Simón Bolívar, San Martín. Bueno, pero esa es mi preocupación. Y yo creo, desde mi óptica humilde, no soy profesional en el tema, soy nutricionista, yo pienso que en este caso no solamente se debería aislar al alumno, yo creo que se debería aislar todo el aula, por lo menos 15 días para que lo hagan de manera remota, porque este niño va a llegar a casa y en casa puede encontrar un enfermo o un adulto o un enfermo crónico y podríamos tener problemas. El problema en el Perú es la falta de civismo. Las personas no se están dando cuenta de que cuando no nos vacunamos podemos dañar al vecino de al lado. Entonces hay una falta total de civismo. No soy pro vacuna, no es que yo me vea vacunándome todo el tiempo, pero todos mis hijos, mi esposa y yo tenemos todo el cuadro completo, 3, 2, 2, 2. Entonces, a mí me preocupan los niños que están yendo sin vacuna. En una reunión de padres de familia del Colegio Liceo en Trujillo, una madre lanzó una frase muy dura. Dijo, yo soy completamente antivacuna y quiero que mi niño vaya sin mascarilla. Porque y sin mascarilla, antivacuna y antimascarilla. A ver. O sea, ya, paquete completo. Gracias, ok, muy Jorge, amable. Muchísimas gracias. Doctor Munaico, ¿qué le decimos a Jorge sobre las condiciones en que algunos niños van al colegio sin vacunas y sin mascarilla? Sí, bueno, es importante que tenemos que entender que son varias medidas, no solamente es la vacuna. La vacuna es importante para reducir el riesgo de que el niño se infecte, ¿no? Además de que en las casas también tenemos la población de mayor de 60 años que está vacunada, con buenas coberturas, pero también se tiene que mantener, pues, el uso de mascarilla es clave, ¿no? El uso de mascarilla es clave. Y obligatorio. Porque el contacto obligatorio, ¿no? Y además, la exposición es lo que decide si es que se va a cerrar el aula, ¿no? O solamente al niño. Si el niño va con síntomas y ha usado mascarilla todo el tiempo y sus compañeros igual,
y está en un lugar ventilado, no hay ningún riesgo de contagio, ¿no? Pero si pasa lo contrario, el niño está en el colegio, no se quita la mascarilla y está con sus compañeros sin mascarilla, eso sí, obviamente es una exposición de riesgo. Por eso nosotros hacemos la investigación epidemiológica y en función a eso se decide qué es lo que se va a hacer, ¿no? Para no tomar medidas extremas, que en realidad no son necesarias. De acuerdo. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa, escuchar a los anunciantes de RPP y retomamos nuestra conversación con usted de la misma manera que la recepción de las llamadas que el público quiera hacernos para ser formuladas a usted, doctor César Munaico. Vamos a la pausa y retomamos rápidamente nuestro programa especial sobre el retorno a clases presenciales. Estamos conversando con el doctor César Munaico del Centro de Control de Enfermedades y Epidemiología y le hemos solicitado contestar a las preguntas que nuestro público, el público de RPP, quiera formular. Hemos recibido una llamada más. Su nombre, por favor, y desde dónde nos llama. Muy buenos días. Llamo de acá de Jesús María. ¿Sí? Quiero hacer una consulta. Buenos días, señor Munaico, doctor. Mi niño presentó un cuadro de fiebre, pero una fiebre y una gripe pequeña por el cambio de clima. ¿Es necesario sacarle una prueba de COVID? A ver, doctor Munaico. Ok, es una muy buena pregunta. Entonces sí es importante las recomendaciones que tenemos que analizar todos los días, ¿no? Si mi niño tiene un problema respiratorio, ¿no? Tipo gripe, o si algún familiar tiene un problema respiratorio, lo ideal es no enviar a su niño al colegio. Eso es importante, por ahí es el punto 1, ¿no? Entonces, en los niños sí es ideal, ¿no? Descartar que no sea COVID, ¿no? Porque todavía tenemos algunos casos en la comunidad, pero también hay que tener en cuenta, pues, que sería bueno que lo evalúe el pediatra. ¿Y por qué? Porque ya cuando hay una baja número de casos empiezan a aparecer otros virus, ¿no? Pero igual, así el niño tiene un problema respiratorio, lo importante es no enviarlo al colegio, o si algún familiar también, ¿no? Uh-huh. Y es importante que lo vea el pediatra o que lo vea su médico, ¿no? Para que lo evalúe y pues decida si le va a tomar una prueba o no. Doctor Munaico, pero esto me lleva entonces a una pregunta que debe convertirse en la rutina de los padres de familia todos los días. ¿Qué consideraciones debe tener un padre antes de enviar a sus niños al colegio todas las mañanas? Así es, eso es importante, ¿no? Todos los días hay que ver si el niño tiene algún problema respiratorio, si empieza a tener fiebre, tos, dolor de garganta, ¿no? O si algún familiar también que vive con ellos también tiene un cuadro respiratorio o ha tenido un contacto con alguien de fuera que tiene un cuadro respiratorio. Entonces, en ese caso, es mejor no enviar a su niño al colegio, ¿no? Y poder llevarlo al médico para que lo evalúe, para descartar, ¿no? Porque el riesgo principal es cuando el niño está con un problema respiratorio y va al colegio, ¿no? Y obviamente en los colegios se trata de mantener las medidas, pero puede suceder que por ahí haya algún problema en el mantenimiento de las medidas y puede haber una exposición. Entonces hay que prevenir. Por eso todos los días hay que estar viendo si el niño tiene algún síntoma, ¿no? Y en función a eso decidir, ¿no? Y sobre todo avisar al colegio, ¿no? Que el niño no va a poder ir al colegio porque tiene un cuadro respiratorio. Uh-huh. Muy bien, doctor. Recordar los teléfonos 212-4100, 212-7165. Pueden aprovechar en llamar al doctor Munaico, que está aquí y nos responde en las preguntas. ¿Cuándo es que un colegio debe cerrar, doctor Munaico? Completamente. Así es. En realidad, la idea es no cerrar los colegios y para eso obviamente hay que hacer una investigación epidemiológica. Para eso están el personal de epidemiología que está en los establecimientos de salud, que va a hacer la investigación. ¿Cuándo se cierra un colegio? Bueno, cuando tenemos un brote grande en el colegio, cuando se han comprometido varias aulas, ¿no? Varios niños están con cuadro respiratorio o con COVID. En ese momento sí se debería cerrar el colegio. Pero hasta ahora, como les comentaba, no hemos tenido ningún problema, solamente hemos tenido casos aislados. ¿Por qué? Porque los colegios se están tratando de mantener estas medidas preventivas. Entonces, en realidad, tendría que ser un brote grande que comprometa a varias aulas para poder cerrar un colegio. Doctor Munaico, ¿qué coordinaciones han hecho ustedes desde el CDC
con los colegios. Es decir, ¿cuál es el contacto, cuál es la facilidad que ofrecen para que los responsables de los colegios sepan cómo actuar ante las diferentes circunstancias que puedan presentarse? Sí, bueno, a nivel del CDC estamos reuniéndonos con Minedu y también habíamos coordinado con nuestros epidemiólogos a nivel nacional para que a nivel de toda la Red Nacional de Epidemiología, ¿no?, los epidemiólogos en cada establecimiento de salud tomen contacto con los colegios y coordinen esas actividades, ¿no?, para que haya una coordinación estrecha y evitar, obviamente, cerrar colegios cuando no se requiere, ¿no? Y lo otro que sí es importante recordar a todos los directores de colegios, y hemos tenido algunos problemas en ese sentido, es que por favor den la información al personal de salud, porque el personal de salud va a ir a hacer su trabajo, a hacer la investigación, y esa investigación va a resultar en una medida, y la medida tiene que ser adecuada en función, obviamente, a la magnitud de lo que se encuentra en la investigación. ¿Y cuál es la reacción de los padres en muchos casos, doctores? Es decir, muchos casos exitosos en los planes pilotos, inclusive cuando estábamos en medio de la pandemia, fueron precisamente exitosos porque los padres colaboraron muchísimo. ¿Cuál es la actitud ahora de los padres? Sabemos que hay quienes se niegan a vacunar a sus hijos, pero son los menos. Así es, sí, bueno, es variada. Generalmente en las investigaciones que hemos tenido, la mayor parte ha colaborado, ¿no? El director, el personal del colegio, así como los padres han colaborado para ir a hacer las entrevistas y hacer la investigación de casos, pero también tenemos el otro lado, ¿no? Hay padres que no quieren dar información, no quieren que se los entreviste, y también tenemos algunos colegios donde el director tampoco quiere dar la información. Entonces, es un trabajo conjunto, ¿no?, entre el Ministerio de Salud y el Minedu, ¿no?, donde tenemos que colaborar, porque de la investigación es que se va a decidir qué cosa es lo que se va a hacer. Por eso es importante que la colaboración y dar la información tanto por parte de los padres como por parte del colegio. Sí, permítanos por favor acudir a otra llamada que se ha registrado. Adelante, por favor, su nombre. ¿Aló? Sí, buenos días. Soy la señora Flor, llamo de Pueblo Libre. Muy buenos días a todos ustedes y sobre todo a los oyentes a nivel nacional, porque es muy importante llevar los mensajes claros, precisos, para que la gente pueda entender. Y eso es en base a la parte educativa preventiva, sobre todo. En Trujillo he podido escuchar a una hijada mía que tiene su niño en inicial, que es los niños que están en mayor riesgo, porque realmente no pueden automanejarse, no pueden ellos tener una disciplina concreta de cómo llevar o portar la mascarilla, lavado de manos, que son tan importantes en este problema preventivo promocional para evitar la infección por el COVID. Entonces yo quisiera decirle al doctor una pregunta desde su punto de vista, sobre todo epidemiológico, ¿cómo podríamos ayudar a reforzar en los niños que no toleran la mascarilla dentro del aula? Eso es lo que me manifestaba una cuidadora, porque tienen ahora sus auxiliares, sus asistentes, las profesoras, porque los niños, pues, en esa edad no son autosuficientes, no son independientes. Flor, si me permites preguntarte, ¿niños de qué edad estamos hablando? De 4 o 5 años, en inicial. Muy bien. Muchas gracias, Flor. Inicial, Muchas gracias, Flor, por tu consulta. Doctor Munaico. Sí, es una muy buena pregunta. Lo ideal es comprar una mascarilla que sea para niños, ¿no? A veces queremos ponerle una mascarilla para adultos, ¿no?, y adaptarla. No, lo ideal es una mascarilla que sea para niños, ¿no?, que se adapte a la cara del niño y que sea cómoda, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las mascarillas KN95 es una sola mascarilla nada más, ¿no? En cambio, cuando se usa 2 mascarillas, que también está bien, a veces también por la doble mascarilla se siente un poco de calor. Entonces, tratar de que buscar una mascarilla adecuada es un punto importante, y sobre todo conversar con los niños, ¿no?, de explicarles de la importancia del uso de mascarilla, y obviamente en los colegios también se refuerza ese mensaje, ¿no? Eso un poco serían las recomendaciones que tenemos que tener. Muchas gracias por su presencia, doctor César Munaico, y gracias por contestar las preguntas que le han sido formuladas de parte de nuestro público, de los que ven, oyen y actúan en las redes de RPP. Muchas gracias y muy buenos días, doctor César Munaico. Recuerdo que usted es investigador
del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades y Epidemiología en nuestro país. Son las 10 en punto, es la hora de los anunciantes, de los titulares de la hora en punto, antes de regresar a la segunda parte de nuestro programa sobre la vuelta a clases presenciales en el Perú. Estamos en un programa especial diseñado por RPP sobre el retorno a clases presenciales o semipresenciales. Se trata de una experiencia totalmente inédita en nuestro país. Jamás hubiéramos pensado que las clases podían interrumpirse, como ha sido el caso en nuestro país durante 2 años. Es cierto que en esta materia hemos exagerado. Nos ha dicho la funcionaria vocera de la UNESCO que es el país que más tiempo tomó en regresar a clases presenciales. Pero creo que el retorno a clases, Mabel, una de las cosas que muestra es la desigualdad que hay entre las regiones de nuestro país. Porque hay algunas regiones como San Martín, en la selva norte, de la que se nos ha dicho que ha sido capaz ya de regresar a clases presenciales en el 100% de sus escuelas. Felicitaciones a la gente de San Martín, a la Dirección Regional de Educación, mientras que hay otras regiones, Loreto, por ejemplo, se nos ha dicho, en donde los porcentajes son muy bajos. En La Libertad también. En La Libertad, una región de selva y otra de la costa en norte. Piura, que viene arrastrando todas las brechas desde el Niño Costero y desde antes. El Niño Costero es el año 17. Imagínate. Nos han dicho hace un instante, nos estamos apurando, ¿cómo apurando? 5 años para reconstruir escuelas, habiendo dinero y habiendo una modalidad empresarial. La verdad es que uno puede tener muchas dudas sobre esa manera de apurarse, de manera tal que hayan colegios que no están listos para recibir a los chicos en esta clase, en esta fecha, 2 años después de haber prohibido el acceso de niños a ellos. Algo aprenderemos entonces de lo que ha sucedido en la región San Martín. Estamos con Wilson Quevedo Ortiz, director regional de educación de esta región, donde repetimos y felicitamos, se ha logrado el 100% de colegios en semipresencialidad. Estamos hablando, corríjame señor Quevedo, de 3.284 instituciones educativas abiertas con 266.692 estudiantes favorecidos. ¿Cómo está, señor Quevedo? Muy buenos días. Muy buenos días, es un gusto participar en el programa. Efectivamente, en San Martín hemos generado las condiciones de tal manera que todos los locales escolares, todos los servicios educativos que tenemos, ya estamos en un tema de generar, en este caso, espacios de presencialidad y de semipresencialidad en la región San Martín. Sí, ¿y cómo es que se ha logrado este éxito? Hay que decirlo, tanto más que contrasta con lo que ha pasado en otras regiones, de tener habilitadas todas las escuelas de los centros educativos en una región en la que llueve mucho y en la que hemos visto hace pocos días desastres naturales, de manera que no se trata de una zona fácil, San Martín. Sabemos los ríos que hay, sabemos las lluvias que hay y los huaicos que se pueden producir, y sin embargo han tenido todas las escuelas listas. ¿Cómo se ha logrado esto, señor director regional? Sí, efectivamente, el tener que San Martín tiene ahorita el 100% de las clases presenciales no significa que San Martín no tiene problemas. San Martín, como las demás regiones, tiene dificultades básicamente en un tema de infraestructura educativa, tiene dificultades en el cuanto a la cantidad de personal de servicio, personal de limpieza y también algunos plazas de docentes. San Martín efectivamente es una región que tiene mayor migración, básicamente las regiones de Cajamarca, Amazonas, La Libertad, pero sin embargo nos hemos venido preparando y es una decisión de nuestro gobernador regional de que nosotros no podemos permitir en este caso de que tengamos un año más sin ese contacto directo entre el estudiante y el maestro. Es por ello que hemos trabajado con esas condiciones básicas de generar un tema, es un tema de
del mobiliario escolar básicamente. En San Martín tenemos centros o aserraderos que generan mobiliario escolar y es una decisión que se ha tomado el gobierno regional. Muchas de las maderas incautadas que tenemos como región a través del ARA nosotros lo convertimos en mobiliario escolar con la finalidad de atender a nuestras instituciones educativas. Por otro lado, el tema de la infraestructura educativa hemos tratado de solucionar con una mirada básicamente de atender en estos primeros meses con planes de contingencia. Esos planes de contingencia radican en utilizar ambientes de la comunidad, acondicionarlos de tal manera que puedan recibir a los estudiantes. Incluso estamos alquilando algunos locales que nos sirvan como planes de contingencia. Básicamente, en otros casos, hemos convenido entre dos instituciones educativas para que utilicen la misma infraestructura, algunos en la mañana y otros en la tarde. Y esto es un trabajo que se ha hecho coordinado, no solamente el gobierno regional, sino han participado en este caso en un trabajo intersectorial, las demás direcciones del gobierno regional, los alcaldes, tanto provinciales y distritales, que se han sumado a esta movilización. Básicamente también vale resaltar la labor de nuestros colegas directores de las acciones educativas que han concientizado y tienen claro de que en la región San Martín nosotros no podemos permitir de que tengamos mayor tiempo sin esa conexión entre maestro y estudiante. Nosotros en la región tenemos un 84% de instituciones educativas sin conectividad. Imagínense si tuviéramos un año más sin esa conexión, sin ese vínculo directo entre maestro y estudiante. Señor Quevedo, ¿y cómo han salvado la falta de agua y desagüe en algunas escuelas que está ahí presente en miles de escuelas aún en nuestro país, lamentablemente? Sí, mire, efectivamente en la región cuando hablamos de esos servicios de agua y desagüe, nosotros no tenemos el tema de agua y desagüe, el tema potable, el tema de desagüe no está alineado a una red pública, pero sin embargo nosotros en la región tenemos otras formas de atención, en este caso, ¿no? Es una mirada que nos han apoyado los directores de las acciones educativas y lo vienen apoyando desde años atrás. Los niños en este caso se trasladan con sus al agua respectiva. Desde el gobierno regional estamos viendo de qué manera solucionamos esta problemática, pero estamos gestionando en la región San Martín nuestras dificultades, nuestras pobrezas, de tal manera que podamos atender desde este año 2022 con este tema y una mirada básicamente para un tema y este vínculo directo que tiene que existir entre la región, entre el estudiante y el maestro, ¿no? Nosotros no podemos tener un tiempo más sin la atención necesaria y ese vínculo directo que debe existir. Señor director regional, yo quisiera felicitarlo por la magnífica publicidad que han hecho sobre el buen retorno del año escolar. No solo porque le han puesto como título, quizá, no sé si ha sido la intención o no, unos versos tomados de un vals. Todos vuelven, dice usted, no todos vuelven. Y conocemos esta canción extraordinaria compuesta hace mucho tiempo por César Miró. No sé, todos vuelven a la tierra en que nacieron, ¿no? Ustedes usan la palabra todos, nos dirá si han usado. Pero sobre todo la foto de esa niña. Y es una foto conmovedora de una niña con su mascarilla, sentada en su carpeta escolar, mirándonos. Cuyos ojos dicen mucho. Mirándonos a los ojos. Sí. Diciendo, ¿has tomado buenas decisiones? ¿Te has ocupado de mí, aunque no estaba acá durante 2 años? ¿O te has dedicado a la politiquería, a la demagogia y a la corrupción? Es una publicidad magnífica. Yo quisiera que nos diga una palabra de cómo la han diseñado y a quién se dirigen, porque hablan sobre todo a los maestros, pero hacen que los maestros se pongan bajo la mirada de esa niña. Tenemos que ir a una pausa, después de la cual quisiera que nos conteste a la concepción de esta manera de comunicarse de ustedes como dirección regional con sus administrados en San Martín, y también que nos hable algo de la diferencia grande que hay en su región entre las grandes ciudades como Tarapoto y Moyobamba y las zonas rurales de San Martín. Nos lo contestará, por favor, después de una breve pausa. Correcto. Wilson Quevedo Ortiz es el director regional de educación de la región San Martín, que ha logrado que el 100% de colegios se abran ya desde que las clases se iniciaron de manera paulatina el 14 de marzo. Y la verdad es que sí, es digno de reconocimiento, pero aquí creo que el punto importante, Fernando, es la gestión
¿no? La gestión y la voluntad que las cabezas de las diferentes instituciones tienen en beneficio de estos niños. Ahora, el señor Quevedo se encuentra aquí en Lima. De hecho, está aquí en los estudios de RPP. Él se encuentra, por estos temas de pandemia, está en otro piso. Pero nos enteramos, señor Quevedo, que usted precisamente está aquí porque tiene solicitudes importantes que hacer al gobierno central. Sí, efectivamente, nosotros, si bien es cierto, nosotros al 28 de marzo ya todas las instituciones educativas tienen la atención correspondiente, pero no el tema adecuado. Nosotros estamos lidiando con ciertas dificultades. Nosotros tenemos 778 aulas que necesitan reposición total. Es una situación desafiante. Nosotros hemos tratado, en este caso, de intervenir con planes de contingencia, pero necesitamos, en este caso, la respuesta, la intervención, en este caso de PRONIET, mediante el traslado de algunas aulas prefabricadas. Nosotros, como región, también lo tenemos claro de que la propuesta de aulas prefabricadas que tiene la propuesta Minedu es muy cara, ¿no es cierto? Ahorita tengo conocimiento de que no existe en el tema de los almacenes, pero sin embargo nosotros hemos traído una propuesta regional, una propuesta que básicamente sea más pertinente a nuestro territorio. San Martín se caracteriza por tener un tema de las lluvias son intensas, como lo indicaron, el tema de la calor es desafiante en mediodía, entonces nosotros tenemos que tener una propuesta diferente para un tema de la Amazonía. Ayer, en la reunión que tuvimos en el Ministerio de Educación, presentamos la propuesta, esperamos tener eco. Nosotros como gobierno regional de San Martín vamos a implementar esa propuesta de aulas prefabricadas con los pocos recursos que tenemos, pero queremos en este caso la respuesta inmediata por parte del Ministerio de Educación. Otra situación desafiante, como ya lo indiqué, nosotros año a año somos una región que tenemos mayor migración que el resto de las regiones. San Martín por el tema turístico y por las demás condiciones que se ha venido generando en estos tiempos, es una región en que bastantes pobladores van con sus familias completas a la región y lógicamente solicitan los servicios de educación y salud, y sobre eso estamos enfrentando. La región hoy día necesita mayor cantidad de docentes. Este año apenas hemos tenido 124 plazas para un tema de limpieza y mantenimiento de las ciudades educativas. Hace tiempos no nos atienden y eso es una dificultad nacional que nosotros estamos lidiando en la región. Por otro tema es el tema del tema de auxiliares de educación. A la región hace el año 2021 en este caso ya le validaron, que es un proceso que hace el Ministerio de Educación, 876 plazas. El día antes de ayer nos entregaron a nosotros 115 plazas docentes, pero sin embargo esta situación todavía es desafiante, es compleja. Yo sé que todas las regiones tenemos dificultades, pero queremos una respuesta. En este caso tengo altas expectativas en el colega Rosendo, él ha sido director regional, conoce la problemática muy cerca. De Huánuco, está muy cerca usted. Está muy cerca, es un vecino nuestro, casi compartimos la misma realidad, y también lógicamente nuestro presidente Castillo, que es un profesor, ¿no? Entonces tenemos altas expectativas. Que no está muy lejos tampoco de ustedes. Correcto. Nosotros estamos solucionando la problemática, pero queremos que la marcha ir solucionando en forma definitiva las dificultades que tenemos como región. Pero sí, la concepción de nuestro gobernador ha sido de que no podemos esperar un día más, tenemos que regresar a un tema presencial o semipresencial, como ya lo indiqué, con un vínculo directo entre el maestro y el estudiante. Mucho más, como en San Martín es una de las regiones que tiene un 63% de instituciones educativas rurales. También, algunas cosas juegan a nuestro favor en este tema de la epidemia. Tenemos un 35% de estudiantes que tienen aproximadamente 20 estudiantes en aula, con lo cual estaremos garantizando el tema del aforo. Hemos visto todas las posibilidades en las cuales podamos atender. Nosotros como región estamos dando respuesta, y en este caso solicitamos el apoyo necesario desde el gobierno nacional con la finalidad de ir generando este tipo de condiciones. En San Martín básicamente y en todas las regiones nos preocupa, por ejemplo, el tema del primer grado. Hay los estudiantes que cruzaron el primer grado en el año 2020, 2021 y este año 2022, no tenemos el dominio de la lectoescritura, y eso es preocupante.
Entonces nosotros estamos implementando también un programa que hemos tenido una intervención años atrás, en este caso con la Universidad Cayetano Heredia. Tenemos una propuesta de lectoescritura y vamos a intervenir de tal manera que podamos solucionar, ojalá en parte, la problemática. Son 2 años de que no hemos logrado los aprendizajes que se deberían cumplir y es necesario retomarlos. Aparte de eso, ayer también conversamos con el Ministerio de que nosotros hemos aprobado como Gobierno Regional de San Martín un IOAR que supera los 45 millones de soles, porque entendemos de que con este regreso a la presencialidad no podemos descuidar el tema de la virtualidad. El tema de la virtualidad ha venido para quedarse. Este IOAR pretende cubrir la brecha que tenemos en este caso con un tema de equipamiento a los estudiantes, a las escuelas, y ojalá pues tengamos en este caso las respuestas correspondientes por parte del Estado peruano, ¿no? Ojalá que así sea. Nos ha dado datos muy importantes. Si le entendí bien, 66% de las escuelas son rurales, ¿no? Sin duda tienen menos alumnos, pero hay más escuelas porque están más dispersas en San Martín, que es una región vasta. Yo quisiera saber, en esas escuelas rurales, los muebles se han conseguido cómo, porque al mismo tiempo nos dijo ustedes tienen una capacidad de elaboración de muebles y mucha madera local, ¿no? ¿Cómo han hecho para que en esas escuelas rurales los alumnos puedan estar bien sentados y con unas carpetas bien hechas? Sí, estamos lidiando con esa dificultad, ¿no es cierto? Estamos viendo incluso, ya lo indiqué, la estrategia que nosotros tenemos, que estamos atendiendo. Hemos hecho algunas entregas. Las próximas entregas lo vamos a seguir en el transcurso de este mes, con los dos centros de recursos que tenemos en la región. Un centro de recursos instalado en Moyobamba, que atiende a las mujeres de la parte norte, y un centro de recursos que tenemos instalado en Huanjuy, que va a atender en este caso desde Tocache hasta Bellavista, en la región San Martín. Básicamente estamos trabajando en eso. San Martín nunca se caracteriza por ser una región que solamente solicita al Estado, ¿no? o gestiona al Estado. Nosotros tratamos de solucionar la problemática al interior de nuestra región. Estamos trabajando en eso, pero que también, yo nuevamente reiterar que nosotros necesitamos apoyo con la finalidad de lidiar las dificultades y que tenemos en la región. Como también lo indiqué, estamos gestionando nuestras dificultades, estamos gestionando nuestras pobrezas y tratando de regresar a este tema de la presencialidad y la semipresencialidad. Señor Wilson Quevedo Ortiz, director regional de educación de la región San Martín, agradecemos mucho por haber venido hasta aquí a RPP, pero también felicitamos no solamente a usted, a su gestión, sino también, como usted ha señalado, a este gran trabajo en equipo, donde se han visto involucrados directores, maestros, alcaldes, la comunidad entera. Muchísimas gracias. Gracias a usted, y usted me agradece. Yo quiero agradecer a mis colegas maestros, a mis colegas directores, a los padres de familia y a las autoridades que nos hemos sumado a esta movilización por el regreso a la presencialidad en la región San Martín. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias por el espacio brindado a mi persona. Gracias a usted, señor director regional Wilson Quevedo, y felicitaciones por ese retorno en el 100% de las escuelas de región San Martín. Muy buenos días. Gracias. Vamos a oír, Mabel, la media hora, titulares y también los anunciantes de RPP, y retomamos nuestro programa especial sobre el retorno a clases presenciales, y vamos a escuchar en particular al ministro de Educación de Francia, señor Jean-Michel Blanquer. Estamos en un programa extraordinario de RPP con motivo del retorno a clases presenciales en nuestro Perú. A lo largo de este programa hemos pretendido escuchar a responsables educativos, una funcionaria de la UNESCO, la ONU, a un médico especialista en epidemiología, al director regional de San Martín, para entrar a las entrañas de nuestro país y ver lo que las familias peruanas han vivido. Pero ahora, en este segmento de nuestro programa, queremos más bien tomar conocimiento de la experiencia del país europeo que menos tiempo cerró sus colegios, que desde el primer momento dijo no
clases presenciales en cuanto se pueda y que de facto restableció las clases presenciales en pocas semanas. Esto es nuestra conversación con el ministro de Educación de Francia, que va a cumplir ya pronto 5 años en el puesto, lo que lo convierte en el ministro de Educación que ha durado más en la historia de Francia. Esta es nuestra entrevista con Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación en el actual gobierno de Emmanuel Macron. ¿Cómo se llevó a cabo los 3 primeros años de su gestión? ¿Qué es lo que quiso hacer? ¿Y cómo es que la pandemia impactó sobre su trabajo de ministro de Educación? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y para contestar directamente, yo cuando llegué en mi responsabilidad en 2017, mi concepto clave fue el concepto de escuela de la confianza, diciendo que lo que teníamos que reforzar era la confianza de todos en todos, de la sociedad en su escuela, de la escuela en su institución y también de los alumnos en los adultos y también de los alumnos en sí mismos. La confianza que pueden tener en sí los alumnos a la salida del sistema escolar es la cosa que dibuja la sociedad del futuro. Y este concepto de escuela de la confianza nos llevó a trabajar mucho sobre la escuela primaria, porque es la prioridad de las prioridades, con primeras medidas que hemos tomado, en particular para los barrios más pobres, con una primera medida que fue de tener muy pequeñas clases en los años claves, cuando un niño tiene 6 y 7 años y empieza a leer y a escribir y a hacer matemáticas. Y entonces, en 20% de nuestras escuelas primarias, a la edad de 6 y 7 años, en los lugares más pobres, hay clases de 12 alumnos para tener un progreso importante de ellos en este momento clave de eso. Y eso tuvo primeros frutos con un aumento del nivel en francés y en matemáticas. También hemos hecho unas reformas en materia de formación de maestros y también al nivel de los liceos, con una reforma que tiene como principio que de dar más posibilidades de escoger las materias de parte de los alumnos cuando tienen la edad de 17 y 18 años. Eso corresponde a una reforma del bachillerato, que la estrategia es de decir que los alumnos escogen más las materias y también profundizan más las materias para ser más preparados para la enseñanza superior después. Adelante, no. Entonces la pandemia, por supuesto, fue un evento mayor porque fue una especie de freno de las transformaciones que estaban en curso, y nuestra primera prioridad a partir de marzo 2020, cuando hubo el primer confinamiento, fue de reabrir lo más pronto posible y de tener distintas medidas permitiendo de tener una política de escuela abierta, diciendo que el niño era la prioridad absoluta del funcionamiento social. Ahora, cuando la pandemia llegó, usted tuvo una fórmula que impresionó mucho en Europa y que llegó también por acá. Estamos, dijo usted, ante un punto de quiebre histórico, en función del cual la escuela o bien será una variable de ajuste de nuestros medios o un punto de partida para recuperar el sentido de la vida en común. Explíquenos por qué vio las cosas en esos términos, con esa densidad filosófica, si lo puedo decir. Sí, bueno, esta frase corresponde a la idea sencilla que la escuela para cada sociedad, y particularmente las sociedades republicanas que tienen el ideal de libertad, igualdad y fraternidad, la escuela es la columna vertebral de la sociedad. La escuela es la que prepara el futuro y también que da sentido a la transmisión de saberes entre generaciones. Entonces, la escuela es la institución central. Y tal vez antes de la pandemia habíamos perdido un poco este sentido. Y yo creo que la pandemia ha reforzado el sentimiento de
de la absoluta necesidad de la escuela para todos los niños de un país y también la necesidad de mantenerla abierta. Y entonces el grado de confianza de la sociedad en su escuela se ve en estas circunstancias y entonces debemos hacer de un fenómeno negativo algo positivo, que es el reforzamiento de la adhesión de la sociedad en su escuela. Usted ha siempre afirmado que Francia, de los 38 países miembros de la OCDE, es el país con más de 15 millones de habitantes que menos días tuvo la escuela clausurada. ¿Cómo llega usted a esa conclusión? Porque era nadar contracorriente, la tendencia casi natural era cerrar las escuelas. Francia no quiso hacer así. Explíquenme cómo llega usted a esa conclusión, señor ministro. Bueno, la primera fase fue difícil para nosotros, como todo el mundo, porque había mucha ignorancia en cuanto a todos los aspectos de este nuevo fenómeno. Y entonces tuvimos una cerrada, como todos los países, como muchos países, alrededor del 15 de marzo de 2020. A partir del mes de abril, tuvimos la conciencia que la situación era muy negativa para los niños, a pesar de los esfuerzos en materia de enseñanza a distancia. Y también yo mantenía abiertas unas escuelas para 30.000 niños cada día, que eran los hijos de los profesionales de salud. Y eso me permitió de observar que no había problemas demasiado grandes con ellos y que no había una circulación particular del virus entre ellos. Y entonces eso me ha dado la convicción que teníamos que tener una doctrina de salud pública más larga que una sencilla doctrina de lucha contra la epidemia. Para decirlo en otras palabras, eso quiere decir que es un gran objetivo de frenar la epidemia, pero también hay otros objetivos de salud al mismo tiempo, de salud física y también de salud mental para nuestros niños. Y entonces había que tener criterios varios para decidir cuándo una clase puede ser abierta o cerrada. Y entonces el momento más difícil fue en abril y mayo de 2020, cuando el presidente de la República tuvo que tomar la decisión de reabrir las escuelas a pesar de muchos avisos científicos y otros y políticos, y lo hicimos con medidas un poco duras para la vida cotidiana, incluso las de los niños, pero midiendo las ventajas de hacer así eran superiores a los inconvenientes. Y entonces en mayo y junio hubo la prueba que eso era la política que había que seguir. Y entonces las oposiciones a esta política disminuyeron a partir de este momento y hemos alcanzado a crear más o menos un consenso para la apertura de septiembre de 2020 y con nuevos medios en 2020-2021. El pilar principal de esta política fue de tener una política de test eficaz para cerrar cada clase cuando había casos en una clase. Ahora, hay un argumento que usted usó que es particularmente importante en América Latina, que es la región con más desigualdades del mundo, como usted sabe, porque usted es un especialista de América Latina en su trayectoria académica y universitaria. Usted dijo que uno va a la escuela no solamente para aprender conocimientos, leer, calcular, sino también para aprender a respetar a los otros. Es decir, hay una función de la escuela que no es solamente cognitiva, y sostuvo que si no hay clases presenciales, los más perjudicados serían los alumnos de los sectores populares, que no pueden fácilmente compensar en sus familias el déficit de la
del beneficio que les aporta la Escuela de la República. Sí, este elemento es clave y de nuevo eso subraya una realidad que existe anteriormente de la epidemia, pero se acentúa con la epidemia. Y entonces es importante de subrayar que la transmisión de conocimientos es la función clave de la escuela y no se debe perder o disminuir eso, pero va con la transmisión de competencias sociales. Y eso lo podemos resumir en la fórmula respeto al otro, el conocimiento del otro y el respeto al otro. Y entonces eso puede existir únicamente con una vida colectiva dentro de cada clase. La clase es como una pequeña república, una pequeña imagen fractal de lo que es la república grande. Y entonces el niño aprende a ser también un futuro ciudadano en este contexto. Y entonces eso nos muestra que tenemos que considerar la escuela abierta como el núcleo duro de la vida social. Qué gran oportunidad estamos teniendo en este momento de poder escuchar al ministro de Educación y de la Juventud de Francia, Juan Miguel Blanquer. Francia, uno de los pocos países que no cerró escuelas durante la pandemia. ¿Qué lecciones podemos aprender de ello aquí en Perú? Él, en diálogo con Fernando Carballo, regresan tras escuchar a los anunciantes. Difundimos ahora la segunda parte de la entrevista que hemos hecho con el ministro de Educación de Francia, Jean-Michel Blanquer. Por otra parte, usted ha insistido mucho desde antes de la pandemia, pero como en muchos otros aspectos, más aún después de ella, en la importancia del acceso al lenguaje. Y ha sostenido que el lenguaje es una de las primeras desigualdades que deben ser corregidas por la escuela. Mientras menos recursos económicos se maneja peor el lenguaje y uno tiene más desventajas que los que saben usar bien el lenguaje. ¿De dónde viene esta idea sobre su reflexión específica sobre el rol del lenguaje y la tarea que la escuela tiene frente a él? La cuestión del lenguaje es probablemente la fuente principal de las desigualdades, porque cuando dos niños de 3 años entran en la escuela y en general entran aún más tarde, ya tienen desigualdades de lenguaje. El primer capital de un hombre, de un ser humano, es el vocabulario y la conciencia gramatical. Y entonces el contexto familiar es clave. Por eso, para cada sociedad, para cada estado, para cada nación, el asunto mayor es qué ocurre a cada niño entre el nacimiento y la edad de 6 o 7 años. Durante este periodo, lo que pasa en materia de lenguaje es clave. Y se puede hacer una predicción del destino de un niño, desafortunadamente, a la edad de 6, cuando se mide el nivel de vocabulario. Por eso el papel de la escuela es de compensar las desigualdades de nacimiento gracias a una política voluntarista del lenguaje en el kindergarten, en el momento preescolar y en los primeros años del momento escolar. Pese a que usted ha sido el artífice de un retorno lo más temprano posible y seguro a clases, usted sostiene que hay aprendizajes que sacar de la experiencia de la enseñanza digital o a distancia, que la tecnología tendrá un rol diferente en la escuela del futuro, pero sin embargo que el papel de los maestros será aún más importante que antes. Explíquenos cómo ve esta polaridad, por favor. Sí, yo creo que lo que la epidemia nos muestra es que, al contrario de otras profesiones, la profesión de maestro no va a desaparecer con las nuevas tecnologías. Había una idea falsa en el pasado que era que tal vez algún día el computador va a reemplazar el profesor. Por el contrario, lo que vemos es que más las sociedades
tecnológica, más se necesita el factor humano y la capacidad de dedicar tiempo a los niños. Entonces, lo que es cierto es que va a haber cada día más presencia de la tecnología en la educación, pero esta presencia de la tecnología requiere una presencia humana y una competencia humana del adulto para acompañar al niño en esta sociedad tecnológica que es la nuestra. Si no hacemos eso, tendremos una deshumanización, también tendremos una cultura superficial de las nuevas tecnologías de parte de nuestros niños. Debemos dar competencias profundas en materia digital, la programación en particular, a nuestros niños, y también una visión ética de lo que ocurre con Internet y con la civilización digital. Y entonces la nueva civilización digital en la cual estamos es una civilización que requiere una educación presencial muy fuerte, con maestros muy bien formados. Usted presentó su reflexión y su política educativa enmarcada en una crítica del relativismo cultural que, decía usted, puede conducir al nihilismo político. Y sostenía que contra esta actitud había que retomar valores vinculados a la ilustración, que es de donde nace la escolaridad, y que reposan en la idea de que podemos progresar gracias al conocimiento. Sí, yo creo que en nuestras civilizaciones, en particular en el Occidente, hay una crisis de la noción de progreso desde unas décadas y una crisis del espacio dado a la ciencia, al razonamiento racional y todo eso. Y entonces creo que debemos tomar en cuenta esta crisis del progreso y reinventar una nueva etapa de esta noción en nuestra historia global. Lo que quiere decir que los valores de la ilustración no son muertas, sino que deben renacer de manera reforzada. Lo que vemos en este periodo es que necesitamos más que nunca que nuestros niños tengan un lenguaje rico y también una cultura rica y también una capacidad de razonamiento lógico más fuerte que nunca frente a los fake news, frente a las teorías irracionales que circulan en la sociedad. Necesitan un socle fuerte de lenguaje y de capacidad racional de razonamiento. Y eso hace referencia a los valores de la luz, porque todo eso se adquiere gracias a la escuela y gracias a la transmisión de conocimientos. Entonces, se ve que hay hoy corrientes de pensamiento que tratan de aprovechar esta crisis del progreso y tenemos que mostrar que sigue habiendo un gran valor de los valores del conocimiento y del progreso. Estamos llegando al fin del tiempo que nos había acordado, señor ministro Blanchet, y quería, para despedirnos, que nos diga desde la experiencia de América Latina que usted tiene, porque ha residido en Colombia, ha hecho su tesis doctoral sobre Derecho Constitucional Comparado, ha estado en el Perú en varias oportunidades, ha visitado otros países. ¿Qué mensaje daría usted a un continente que usted conoce, que ha dicho que es su segundo amor, ¿no? ¿Qué mensaje desde allá, tal y como nos ve desde la situación que tiene usted en Francia como ministro de Educación y la Juventud desde hace ya pronto 5 años? Creo que el primer mensaje es que debemos hacer de un evento muy negativo, que es la pandemia, algo positivo, para tener una reacción frente a las dificultades. Y eso quiere decir reencontrar el valor de la escuela, el valor del conocimiento, el valor del progreso, el valor del respeto al otro. Estos valores sencillos que condicionan una sociedad
fraternal son claves y entonces debemos reencontrarlos. Y por eso puede ser en un país como el Perú, como para otros países, un momento de una nueva etapa del concepto que tenemos de la escuela, invirtiendo en la escuela mucho y en los maestros, en la capacitación de los maestros, para que esta profesión sea más atractiva, con más preparación y que eso permita a nuestros niños de prepararse para el futuro. Eso es una visión a largo plazo y requiere un espíritu de unidad de la sociedad alrededor de la escuela, con una participación a los retos, con un respeto a los maestros y con una confianza mutual que nos damos cada uno al otro alrededor de la escuela. Eso es una cuestión de espíritu en primer lugar y en segundo una cuestión de políticas públicas. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus palabras, ministro Jean-Michel Blanquer. Muchas gracias por el amor que uno siente que usted sigue teniendo por un continente donde ha vivido una parte de su vida. Muchas gracias. Quiero mucho a su país. Sí. Muchas gracias y lo esperamos la próxima vez que pueda venir y lo invitaremos presencialmente aquí en RPP. Muchas gracias. Sería un placer. Y muy buenas noches para usted, Jean-Michel Blanquer, ministro de Educación y de la Juventud de la República Francesa. Un gran saludo a los amigos peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento al ministro Jean-Michel Blanquer, el más longevo de los ministros de educación que ha tenido Francia a lo largo de su larga historia, que ha compartido con nosotros la experiencia de sacar adelante la educación en plena pandemia. Naturalmente nos ha reforzado nuestro respeto por los maestros como los que tenemos acá y que se han esforzado de mantener las clases digitales y ahora están dando batalla por acoger de la mejor manera a nuestros niños y adolescentes en las escuelas. Mabel, llegamos al fin de nuestro programa en especial sobre el retorno a clases presenciales. Y esperemos que este análisis, con la ayuda de los especialistas y con este invitado especial que nos da lecciones desde Francia, pues los padres tengan mayor seguridad, mayor conocimiento y alienten a sus hijos en este retorno a clases. Ha sido Retornando a Clases Presenciales, programa especial de RPP, comprometido RPP con la educación y naturalmente con la lucha contra la pandemia. Quédense en RPP, ya viene Encendidos con Mauricio Fernandini. En lo que respecta a nosotros, gracias por su sintonía y muy buenos días.